Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra retroalimentación de la autoevaluación número 3. En esta autoevaluación básicamente se ha planteado preguntas relacionadas a lo que viene a ser la unidad 3, el marco jurídico de la discapacidad. Algunos aspectos que debo retroalimentar en función a las respuestas que ustedes han dado a esta autoevaluación son las siguientes. En primer lugar, con respecto a la Convención de la ONU, recordemos que esta convención, firmada en el año 2006, justamente dio los parámetros para que se pueda adecuar la normativa sobre los derechos de las personas con discapacidad en cada uno de los países integrantes de las Naciones Unidas. De hecho, nuestra Ley General de las Personas con Discapacidad, la 29973, está alineado a lo que manda dicha convención. Por otro lado, otro aspecto que debo señalar es con respecto a los ajustes razonables. Recordemos que los ajustes razonables vienen a ser esas medidas que se dan para poder adecuar el entorno, las facilidades que debe tener una persona con discapacidad para que pueda desenvolverse tanto en el trabajo como pues un centro de estudios o en cualquier medio, ¿no? En donde podría desenvolverse haciendo sus actividades de vida diaria. Por ejemplo, en un centro de trabajo, un ajuste razonable viene a ser la adecuación del mobiliario, la adaptación de sus herramientas, la adecuación de los entornos de trabajo, por ejemplo, una rampa, por ejemplo, un estacionamiento reservado. Por otro lado, también tenemos el caso de los horarios flexibles, también cuenta y está dentro de los llamados ajustes razonables. Pero estos ajustes razonables y en realidad cualquier medida que de alguna manera busque beneficiar en el desenvolvimiento normal a una persona con discapacidad debe estar también alineado a un diseño universal. Por ejemplo, en el uso de los símbolos, como es el símbolo de la silueta de una silla de ruedas, tiene que ser de forma universal. Este símbolo de fondo azul, de color blanco y de fondo azul, se utiliza en los diferentes países, de modo que independiente de la cultura, el idioma, se pueda pues identificar como un área que está diseñado para la persona con discapacidad. Por otro lado está también el principio de razonabilidad y eso implica de que cualquier medida que se haga en beneficio a la persona con discapacidad tiene que ser aceptada por la persona con discapacidad, pero además debe tener medidas en las que facilite, o sea, si hay una medida que se pone, pero que va a generar más dificultades que beneficios, entonces no estaría ajustándose al principio de la razonabilidad. Por otro lado, para que se puedan poner en marcha cada uno de estos beneficios en favor de las personas con discapacidad, se pone en funcionamiento lo que se denomina las medidas afirmativas o acciones afirmativas. Las medidas afirmativas son medidas concretas que se dan a partir, por ejemplo, de las instituciones públicas o privadas también, de modo tal que se pueda considerar a la persona con discapacidad. Un ejemplo de medida afirmativa son las cuotas, por ejemplo, la cuota laboral, la cuota educativa. Habíamos desarrollado en clase que, por ejemplo, en el ámbito laboral, la cuota laboral es de 5% para las personas con discapacidad en lo que respecta a puestos de trabajo en las entidades del Estado y del 3% si la empresa es privada. Eso quiere decir que en las entidades públicas, de cada 100 puestos de trabajo, al menos 5 deben estar ocupados por personas con discapacidad. Y en el sistema privado, de cada 100, 3 están pues siendo ocupados por personas con discapacidad. Pero también hay que tener en cuenta los motivos prohibidos. Los motivos prohibidos son todas aquellas acciones que, si bien es cierto, puede existir dentro de una institución, pero de alguna manera estos afectan los derechos de las personas con discapacidad, entonces estas, digamos, deben ser completamente descartadas. Les pongo un ejemplo, digamos, ¿no? Si se pone para acceder a un puesto de trabajo X, el hecho de que pueda contar, por ejemplo, con una movilidad propia, esto es un motivo prohibido, es decir, no debería ponerse ese tipo de requisitos porque evidentemente estaría marginando a una persona con discapacidad física, por ejemplo, ¿no? Entonces,
eso es a lo que se hace referencia a los motivos prohibidos. Y por último, una de las preguntas que también más se ha fallado en esta autoevaluación número 3 ha sido con respecto al carnet del CONADIS, ¿no? El carnet de CONADIS es un carnet que no solo certifica la discapacidad, sino que hace que el portador pueda beneficiarse de una serie de facilidades que pueden dar el Estado o también, ¿no?, que están obligadas las entidades privadas. Por ejemplo, con el carnet de CONADIS se puede, en el caso que sea una discapacidad severa, exonerar del pago del pasaje urbano o interurbano. Por otro lado, también con este carnet se puede aplicar un descuento en las entradas a eventos culturales, deportivos y artísticos. Y por último, también a partir del carnet del CONADIS, la persona con discapacidad es accesitario a todos los programas sociales que emana del Estado, dado de que las personas con discapacidad